homeopático. Estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema fascinante que es el abordaje homeopático en muerte de un ser querido. Estamos con la doctora Perla, es un gusto como siempre. Gracias, doctora Len, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Y sí, un tema súper interesante, cómo trabajar, cómo abordar desde la homeopatía la pérdida de un ser querido. Es un tema interesante. Llegan demasiados pacientitos a consulta porque están deprimidos, porque están muy tristes. ¿Quién no ha perdido un ser amado? ¿Quién no con esta pandemia de COVID? Hoy ya se murió papá, mamá y familias enteras que fallecieron. O que con cualquier enfermedad están próximos a fallece y es un verdadero caos, un verdadero drama para toda la familia. Sí, la verdad es que el duelo nosotros tenemos que trabajarlo como esa respuesta normal que tiene nuestro organismo. Y si lo vemos de alguna manera, el duelo es también saludable ante la pérdida de esa persona a la que queremos. Es un periodo de muy alta intensidad emocional donde nosotros en este proceso nos tenemos que permitir el asumir lo que está sucediendo, el asumir esa pérdida de la persona que tenemos junto y prepararnos para una vida ya distinta sin la presencia física de esa persona. Entonces, cuando tú trabajas esto, tenemos que darnos cuenta que eso está influido mucho por la cultura, por nuestras creencias religiosas, por las reglas sociales en las que vivimos. Esto hace que vivamos este proceso de duelo de diferentes maneras. Aparte de eso, el del dolor que experimentamos cuando tenemos estas pérdidas va a depender mucho del vínculo de la persona que tengamos o de la persona que hayamos perdido. Y esta pérdida va a producirnos cambios o que se afecte lo más fundamental de nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente sí es muy importante el que podamos trabajar esto. La verdad es que, volviendo al tema que siempre hablamos de la individualidad, cada persona experimentamos de manera diferente este duelo y lo vivimos de manera diferente, volviendo a hablar de esta individualidad en cómo vivimos, ¿no?, las experiencias que nos tocan. Sí, por lo regular yo me he encontrado con alumnos que solamente dan Ignacia Amara para todos los tipos de duelos, todos los tipos de muerte, y la verdad es que son 38 medicamentos que están indicados. Vamos a hablar de unos muy comunes, de los que más se presentan en consulta y sobre todo los más útiles. ¿Y qué te parece si podemos empezar con Ignacia Amara? El más común de todos. Que es el más común. Fíjense que no solamente funciona para cualquier muerte, sino sobre todo para padres, para muerte de un amigo, para muerte de un hijo. Ignacia Amara, ya sabemos que llora demasiado, que siempre está triste, que se puede desgarrar por el fallecimiento y sobre todo tiene un síntoma característico que los pacientes dicen es que después de que falleció mi familiar suspiro demasiado. O empiezan con mucha tos entre el segundo y el tercer mes que no se explican en la causa. Es el remedio de las contrariedades, que no escucho bien, pero el ruido de un auto hace que escuche mejor, o el sonido de la música hace que escuche mejor. Tengo demasiada tos y la tos me baja esa sensación tan molesta de tener tos. Entonces, Ignacia, fíjate que cuando hay algún velorio, yo llevo Ignacia. En una ocasión te cuento que lo llevé y se lo di como a unas 15 personas que se estaban desgarrando, que estaban demasiado mal, que estaban sufriendo y hacían un escándalo, gritos, sollozos. Era una escena muy triste, porque querían mucho al familiar que había fallecido. Después de darles Ignacia a todos, a los 30 minutos hubo un cambio en todos. Empezaron a llorar, pero en su lugar ya en silencio, y ya eran menos las lágrimas y estaban más consolados. Entonces, qué bien actúa en el momento Ignacia. Se los recomiendo ampliamente. Si es que eres homeópata y tienes la posibilidad, llévalo. No vas a entrevistarlos a todos y vas a saber si les vas a dar uno o el otro porque no es el momento, pero sí les va a ayudar muchísimo. Fíjate que también tiene características bien importantes. Lo que tú dijiste, llora fácilmente enseguida después de su pérdida, pero también tiene otras características. Ignacia Amara, sobre todo, por eso suspira, porque siente que le falta el aire y por eso son esos suspiros tan constantes, pero también tiene otra cosa. Cuando está con la actividad del día,
como que disminuye su pena. Y ahí te das cuenta que es el medicamento indicado para ellos. Mientras estoy en la actividad del día, modifica, no es tan... es como más llevadera su pena, y en el momento en el que están sin actividad del día, que ya están en el momento de relax, de descanso, ahí es cuando se incrementa. Entonces eso te hace pensar también en poder usar mucho este medicamento, y la verdad, como dices tú, cuando lo utilizas bien indicado da unos efectos impresionantes en estas pérdidas, ¿no? Sí, muchas veces Ignacia se parece bastante a Pulsatila y lo confundimos. Yo les comento que la gran diferencia es que Pulsatila pues no tiene esa indicación tan fuerte para muerte de un ser querido. Sin embargo, los dos tienen llanto, los dos están muy tristes, pero Pulsatila mejora con el consuelo e Ignacia rechaza el consuelo, no lo quiere. Cuando la abrazas se siente menos, no valorada, que te estás compadeciendo de ella, y eso le afecta demasiado. Pulsatila, igual Ignacia, sí les agrava muchísimo el calor, pero Pulsatila está más indicada por los problemas o trastornos hormonales como la menopausia, menarca, que a veces no son enfermedades, son procesos naturales de la vida. O cuando le diste demasiadas hormonas a alguna mujer y cambian estas situaciones. Ahí está una gran diferencia en el consuelo, que sí lo quiere Pulsatila, e Ignacia no lo desea, lo rechaza. Pulsatila le gusta estar cerca de la gente, cerca de los seres queridos, porque el anclaje, o más bien que estén muy cerca y que no se puedan separar, es lo prioritario en Pulsatila. Pero en Ignacia se aleja, tiene aversión a la compañía cuando está demasiado triste. Y necesita como su espacio, ¿no? Aparte, Ignacia tiene otra característica, siente como un nudo en la garganta, sobre todo cuando pasa por estas cuestiones emocionales, no puede ni hablar, y eso siente un nudo en la garganta y no puede incluso tragar los alimentos. Entonces eso es bien marcado, que Pulsatila no lo tiene. Sí, la decepción amorosa, a veces nos olvidamos, pero también es una decepción fuerte, amorosa. Precisamente ayer estaba viendo una pacientita de Ignacia que sí falleció un familiar, pero además tenía una decepción amorosa, entonces encaja perfectamente la tristeza, el llanto, no puede deglutir, no quiere que la abracen, no quiere ver a mucha gente, está demasiado deprimida. Fíjate que también buscando en las repertorizaciones, hablabas tú de ese aislamiento que tiene Ignacia, que también comentabas que lo tiene Natrun muriaticum. La repertorización no en los primeros lugares, pero ya por debajo también se utiliza Natrun muriaticum para las pérdidas de algunos seres queridos, no solamente por fallecimiento, sino por distanciamiento de una pérdida de este tipo. Y también Natrun muriaticum es útil. La gran diferencia es como tú lo estás diciendo, Natrun muriaticum no soporta que estés encima de él, cerca de él, son personas poco comunicativas. Natrun muriaticum es muy interesante porque es un medicamento que te va a ayudar en las personas en las que el consuelo es muy poco útil. De hecho, hasta lo agravas cuando quieres consolar a Natrun muriaticum, porque se enoja, se siente lastimado de que lo quieras consolar. Sí. Y por eso es que lo busca rechazar, ¿no? Entonces Natrun muriaticum interioriza mucho su pena, literalmente, como dicen en muchos libros, está rumiando su pena, ¿no? Pero él solo, él se lo está como comiendo, lo carcome por dentro, pero no quiere que nadie se dé cuenta de lo que está sufriendo y lo que le está doliendo. Y ahí estás hablando de este duelo que estábamos hablando, de ese duelo que se vuelve crónico, sí. Que no lo trabajé en las etapas iniciales, que no lo solté y lo saqué en las etapas iniciales, y se queda guardado, se queda dentro, y entonces me empieza a ocasionar muchos otros trastornos físicos extra de los mentales, ¿no? Y en muchos de los medicamentos vemos como Natrun muriaticum que te afecta primero lo afectivo, hablando de las esferas mentales, que en muchos otros foros hemos hablado. Sí. No solamente te afecta esta esfera afectiva, sino que ya nos vamos después a la volitiva, no quiero que me vean, no quiero que nadie me vea llorar, yo no tengo por qué sufrir, y hasta la mental, y ya después te llevas a toda la física, ¿no? Entonces eso es bien peligroso. Sí, Natrun muriaticum es un medicamento demasiado extenso que efectivamente sobre todo sirve para la muerte de un hijo, y este medicamento, que viene de la sal por cierto, tiene demasiado odio, demasiado rencor,
demasiado coraje, demasiada aversión a la persona que le hizo daño, puede ser algún hombre. Desde la infancia Nat Moore tuvo golpes, que se llama trastornos por rudeza de otros, tuvo humillaciones, tuvo vejaciones. Nat Moore es de los que quieren venganza. Si se las hiciste, ellos van a ver la manera de desquitarse todo el tiempo recordando el pasado, que es un gran diagnóstico diferencial para dar Natrum muriaticum. Y este medicamento, yo te voy a comentar un caso de una paciente que tuve, que en el velorio había estado muy en contra de su papá porque quería demasiado a las hermanas y sentía que no la quería. Ese trastorno por sentirse desvalorizado o rechazado es muy fuerte en Nat Moore. Entonces estaban bajando el féretro con su papá y estaban todos los hermanos reunidos y ella, y grita y le dice: papá, ¿por qué nunca me quisiste? El padre ya muerto. Todo el mundo la volteó a ver como diciendo: oye, ya falleció. Entonces le veía el rencor tan grande que, a pesar de que había fallecido, no se va, sigue presente en el corazón. Además que también sirve Nat Moore para una decepción amorosa muy fuerte, en la que es muy común que te separas del esposo por una infidelidad, tienes que seguir viviendo con el esposo por los hijos o por las apariencias, pero lo sigues odiando. Y dices: lo voy a tener cerquita para hacerlo sufrir el resto de su vida. Tiene que pagar. Entonces ahí está Nat Moore bien indicado. Y la verdad es que cuando llega un paciente con esa historia y te la relata así, ¿no? De me las va a pagar y aquí hasta que se acabe. La verdad es que no solamente se consume al que voy a hacer pagar, sino el que está pagando. Es súper agresivo para el mismo paciente, las enfermedades que se van generando, ¿no? Sí, fíjense que ahí vamos a hablar de otro medicamento que a mí me gusta mucho y que casi no se platica, que es Vanilla, de la vainilla. Sirve para muerte de padres, de amigos, también de hijos. Es un medicamento muy corto, pero tiene características muy interesantes. Sirve para cuando hay irritación en la piel marcada. Y como dice Hammer, cuando hay una separación de un ser querido, lo primero que se afecta es la piel. Ahí se manifiesta. Y en estos pacientitos que vamos a ver, la depresión por la separación casi siempre les afecta a la piel. La tendencia al sexo, a la sexualidad, eso es rarísimo. No lo tiene ningún otro medicamento. Muere un ser querido, estás deprimido y tienes el líbido que se aumenta. De hecho, Vanilla puede ser un afrodisíaco. Cuando lo das al paciente, le empieza a equilibrarse el líbido. Si está exagerado, se baja. Si está muy bajo, lo puede subir. Pero sí está muy indicado en muerte un ser querido. Ese Vanilla lo podemos recomendar en esos pacientitos que fallece un ser querido y además que aumentó mucho el líbido. Ok, y aparte el sentimiento de culpa que les genera, ¿no? Entonces, si se supone que estoy de luto, se supone que estoy sufriendo y yo tengo el líbido muy exacerbado, pues entonces entro en un sentimiento de culpa que también se conviene mucho trabajar para estabilizarlo, ¿no? La verdad es que nos quedan muchos medicamentos, Sí. al menos hemos visto creo que 3 medicamentos de los más importantes. No sé si nos dé tiempo, cuando menos, de ver unos 5 y vemos si alcanzamos a cubrir o vemos en un foro más, ¿no? Sí, ¿qué les parece? Hablamos de Causticum y lo dejamos para la próxima los otros. Fíjense que también Causticum casi nadie lo da para muerte de un ser querido, No. porque se nos olvida, no lo tenemos en la cabeza. Pero Causticum está muy indicado para cuando muere padre, amigo o hijo. Y este medicamentazo es excepcional porque les voy a poner el ejemplo de alguien que está en un velorio se está desgarrando las vestiduras, está sufriendo más que el resto de las personas, como si fuera un eneatipo 4 de los que hablamos, que sufren muchísimo. Y es tanto el sufrimiento que empieza a doler por dentro y empieza a doler por fuera, las articulaciones o la piel. Pero cuando ve que la mamá está sufriendo o el hijo está sufriendo, entonces en ese momento cambia y dice: no, tengo que dejar mi sufrimiento porque tengo que ayudar a mis seres queridos. Y se preocupa muchísimo por los demás. En ese momento se quita las lágrimas, se hace fuerte, dice: no pasa nada, y agarra al hijo y lo empieza a consolar.
no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a superarlo, tenemos que ser fuertes. Y les da valentía y fortaleza. Entonces puede tener esa ambivalencia Causticum tan impresionante de estar sufriendo tanto por ayudar a los demás. Es de los medicamentos que más se preocupan por ayudar a sus seres queridos. Sí. Causticum, fósforo, carcinosinum y cocculus, siempre con esa ansiedad por los demás. Y el dolor en desolladura de Causticum es exagerado. También, por supuesto, si además tienes una muerte de un ser querido y empiezas con una parálisis facial, con un problema de articulaciones o de piel, está muy bien indicado. Y fíjate que pensamos que Causticum sería solamente en este caso de tengo que proteger a un hijo pequeño y tengo que cuidarlo, ¿no? La verdad es que te pongo el ejemplo, como hemos comentado, una paciente ya con hijos que tienen hasta nietos, o sea, te estoy hablando de una persona ya mayor, y fallece el esposo. En esta situación de COVID, no falleció de COVID, pero fallece el esposo, no se puede despedir de él porque en el hospital no dejaban que entrara por ser una persona mayor. Y bueno, están ya en el velorio y esto, y está sufriendo la señora porque falleció su pareja, y en ese ínter de pérdida empieza a ver que llegan los hijos, los nietos, los bisnietos, y en ese momento les dice: yo tengo que ser fuerte, porque él necesita que yo esté fuerte por todos ustedes. Ustedes no tienen que sufrir. Y te estoy hablando de una persona ya de 80 y tantos años, y se levanta, y la señora es como el mástil y dice: yo no me puedo enfermar porque todos ellos me necesitan. Muy cáustico. Sí, es sorprendente. Muy bien, pues llegamos al final de la plática. Vamos a dejar esta para una segunda ocasión, porque es una muy buena continuidad. Acuérdense de darnos like, de mandarnos sus comentarios o sus preguntas, y muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.